Bienvenidos al Centro Cultural Don Bosco. Muchas veces tenemos ese problema al momento de cuando terminamos la carrera o terminamos el bachiller de ir a buscar trabajo. Pero para conseguir trabajo sí o sí necesitamos elaborar lo que es un currículum vitae. Generalmente las empresas e instituciones te piden un currículum vitae. Y también, aparte del currículum vitae, te piden lo que es una entrevista personal para que puedas desarrollar y mostrar las habilidades que has plasmado en tu CV o en tu hoja de vida. ¿Ya? Entonces, generalmente, aprender a realizar un buen CV, un buen currículum vitae, una buena hoja de vida, es muy importante, ya que es tu primera presentación. Conjuntamente con la entrevista que hacen en la gran mayoría de instituciones, los dos hacen que vos puedas tener un paso adentro de una empresa, de una institución. Entonces es muy importante saber cómo elaborar un currículum vitae y saber también cómo desarrollarnos nosotros mismos en una entrevista. Mi nombre es Alan Cristian Callicella y el día de hoy les voy a explicar un poco de cómo elaborar un currículum vitae y cómo presentarse en una entrevista. Primero, la importancia del currículum vitae y la entrevista. La entrevista es tu presentación en forma escrita de cada uno de nosotros, nuestra presentación en forma escrita. Y la entrevista es el complemento a eso. No puede ir en nuestro currículum cosas que realmente no lo somos, porque no va a concordar. Generalmente los entrevistadores y los que revisan tu currículum vitae son las mismas personas, son los de recursos humanos, y siempre tratan de igualar las cosas para ver si estás mintiendo o si estás diciendo la verdad para contratarte. Ahora, entre estas dos herramientas que tenemos, ayudan y complementan a nuestra presentación profesional. Ahora, generalmente la entrevista es como dar un paso dentro de una empresa y lo que es el CV nos ayuda a ingresar a la empresa. Ahora, ¿qué es un currículum vitae? Es un documento de presentación donde mostramos nuestro perfil profesional, nuestras habilidades, experiencia laboral anteriores que habíamos tenido y muchas otras cosas más, generalmente competitivas que tenemos al contrario de otras personas. Puede que una persona tenga habilidades ya sea en ventas y otra persona tenga habilidades en administración, otras personas tengan diferentes habilidades y destrezas. Entonces, cada quien va a desarrollar esas destrezas y esas habilidades, mostrarlas en el CV o en la entrevista. Y generalmente en las dos. Ahora, existen tres tipos de currículum vitae. El primero es el cronológico. Generalmente esto se hace cuando estamos trabajando en un solo área. Por ejemplo, si somos docentes, general podemos colocar, como es cronológico, colocamos del inicio hacia el final. El inicio, ¿cuándo hemos iniciado a trabajar? Generalmente, ¿qué tal? Un ejemplo, hemos iniciado a trabajar en el año 2012, entonces colocas desempeño, labores como docente en el colegio Ayacucho en la gestión 2012. Luego colocas el siguiente año en orden ascendente. Luego en el 2013 en otro colegio, el 2014 al 2018 otro colegio, del 2018 al 2020 hasta la actualidad tu último trabajo. Entonces ese es el orden cronológico. Generalmente se hace cuando es en una sola rama, cuando trabajas hayas sido docente y has trabajado de profesor o hayas sido de otra carrera. Entonces generalmente en esos casos se hace este tipo de CV, el CV cronológico. Ahora, lo ideal es que esto sea en orden cronológico de la trayectoria de una sola carrera. Ahora, si tienes áreas complementarias en otras carreras, podías usar lo que es esta, que es el CV funcional. El CV funcional busca y colocas todas las cosas en las que tú ya tengas experiencia laboral o hayas estudiado.
Enfatizas habilidades que hayas adquirido a base de experiencia o a base de estudios. También puedes utilizar, digamos, herramientas de otros rubros que te puedan servir para esa área o esa empresa que estás postulando. Generalmente eso. Ahora existe otro, que es el CV mixto. Generalmente este combina los dos anteriores, tanto el cronológico como el funcional. Puedes mezclar los dos. Generalmente muchas personas hacen esto cuando ingresan a su primer ambiente laboral. ¿Para qué? Para que tomen en cuenta las diferentes habilidades, diferentes estudios profesionales que ya hemos tenido. Ahora, después que ya has tenido tu primera experiencia laboral, generalmente solo usan el cronológico, porque solamente abarca a un solo área. Y generalmente cuando buscan o cuando las empresas buscan un empleado, solo buscan en específico. Se necesita administrador o se necesita docente. Entonces solo quieren el área que están buscando. Entonces buscan el área docente. No están buscando el área de, digamos, yo he estudiado para ser docente, pero también he estudiado para ser enfermero. Entonces generalmente no están buscando ambos. Entonces no me serviría de mucho yo colocar todo mi currículum del área docente y también mezclarlo con el área de enfermero. ¿Por qué? Porque esto va a alterar, porque no le interesa desde recursos humanos o a la institución que yo sea enfermero. Le interesa que yo sea un buen docente, que esté capacitado y que tenga todos esos estudios en el área de docencia, ya sean diplomados, maestrías y todo lo demás, y la experiencia laboral también. Ahora, la estructura principal de un currículum vitae no debe ser amplia. Generalmente los currículum vitae deben ser máximo de una hoja, excepto a que sea un cargo, ya sea de gerente, un cargo de administrador, un cargo que sea más alto, por así decirlo. En esos casos sí se recomienda que generalmente se haya 3, 4, porque en la convocatoria, en los TDRs, en los términos de referencia de las convocatorias para ámbitos laborales, te piden más cosas, que tengas más experiencia laboral, que tengas más estudios y muchas otras cosas más. Pero principalmente, cuando es nuestra primera experiencia laboral o nuestras primeras experiencias laborales, deben tener estos puntos. 1, los datos personales, que generalmente los datos personales son nuestro nombre, número de celular, número de carnet y otros datos como la carrera que hemos estudiado, si somos egresados, especificar muy bien eso. Si son licenciados en educación, licenciados en trabajo social, licenciados en contabilidad, licenciados en enfermería o si están estudiando. Si están estudiando son estudiante o si son egresados, egresado. Entonces especificar muy bien eso para que sea más fácil, porque generalmente son lo primero que ve un reclutador o de recursos humanos, lo primero que ve es el nombre y la carrera que se estudia. Luego pasas a revisar, esos son los datos más importantes en datos personales. Ahora, en el perfil profesional, la carrera. En resumen, más rato les voy a explicar más a largo esto. La experiencia laboral. Generalmente las experiencias que hayas tenido ya trabajando con sueldo. Ahora, las experiencias que son en prácticas profesionales o en otras modalidades de trabajo que no hayan percibido un salario, también las puedes colocar en la experiencia laboral. Pero hay otras que generalmente no te piden, no te aceptan lo que son pasantías, prácticas preprofesionales, generalmente en los currículums no va. Solo las que son experiencias laborales que ya hayas tenido con cargo. Ahora, en formación, ¿qué formación has tenido? Estudios, ya sean la licenciatura, técnicos superiores, técnico medios, diplomados, maestrías, doctorados y postdoctorados. Generalmente en formas resumidas. Habilidades que tengas, generalmente 5 a 6 habilidades que tengas. Como mínimo 3 se recomienda que coloques 3 habilidades que tengas, que destaquen en ti, que destaquen en cada uno de ustedes. Y al último, este punto es opcional. Este punto puedes colocar uno o bien idiomas que hables, que tengas inglés intermedio, aymara intermedio, básico, ya sea con respaldo o sin respaldo.
Generalmente lo que te piden es con respaldo. Todas las cosas que pongas acá tienen que tener un respaldo para que ellos puedan verificar si es que estás mintiendo o estás diciendo la verdad. Pero en general el punto 6 no lo puedes colocar porque muchas veces no tenemos esa restricción de que hemos estudiado idiomas, inglés, aymara, pero si lo tienes, puedes colocarlo o también otros cursos que ya has tomado. Ahora, el perfil profesional generalmente solo tiene que ser 4 o 5 líneas. Es como una breve presentación de lo que tú has estudiado primero y lo que buscas en la empresa. Primero, puedes colocar: soy licenciado en Ciencias de Educación con experiencia de 3 años en el ámbito educativo como docente. Lo que busco en la empresa es contribuir en el ámbito de la docencia en tales cursos que estén buscando o que como salga la convocatoria, entonces añadir a eso. Ahora, generalmente es eso, colocar de 4 o 5 líneas quién eres y qué vas a aportar a la empresa. En resumen, no tiene que ser un perfil amplio de toda tu vida. Yo he nacido en tal lugar, yo vivo en tal lugar, no. Tiene que ser un breve, puede ser mínimo 4 líneas, un párrafo es suficiente en esto, de manera específica. Ahora, en la experiencia laboral, como les dije, debe enfocarse en logros medibles y no solo funciones, logros que hayas logrado en tu anterior trabajo. En experiencia laboral, por ejemplo, si trabajabas en ventas, puedes colocar en mi anterior trabajo yo he logrado la elevación del 15% de ventas en el ámbito de ventas, por ejemplo, de electrodomésticos, por así decir. Entonces, colocar logros que hayas logrado que sean medibles, que tú puedas lograr, tampoco exagerar, porque al exagerar puede que duden mucho en contratarte, porque no puedes colocar, yo en mi anterior trabajo en ventas he duplicado las ventas en el mes de mayo, junio, julio. Tal vez no sea muy creíble, tal vez ellos no lo vean tan medible para ellos que dupliques las ventas o otras situaciones también. Generalmente eso. Ahora, no colocar solo funciones, o sea, no solo las funciones, también explicarlo. No solo decir, yo en el ámbito laboral, por ejemplo, en la experiencia laboral, yo he trabajado como docente en el colegio tantos, docente en el colegio tantos, docente en el instituto tantos, sino tratar de especificar qué más hacía. No solo ser docente. También he trabajado en la comisión pedagógica, he ayudado y contribuido en la educación multidisciplinaria de niños con TDAH. Entonces, tratar de especificar un poco más, ¿ya? En cortas palabras, tampoco ampliarse en cuestión a eso. Ahora, en cuestión a formación académica, solo colocar lo relevante al puesto que se está buscando. Como ya les dije antes, no puedo ir mezclando enfermería con docencia. ¿Por qué? Por ejemplo, en la convocatoria sale que están buscando un docente. No les va a interesar mucho que yo coloque mi experiencia laboral o mi formación académica en enfermería, sino todo lo que abarque en docencia, ya sean maestrías en educación superior, maestrías en manejo de aula, todo lo que conlleve a lo que están buscando. Habilidades y competencias. Generalmente, en las habilidades y competencias lo que colocamos son el liderazgo. ¿Qué habilidades tenemos generalmente? ¿Qué habilidades y competencias generalmente tenemos? Generalmente colocamos que tenemos liderazgo, que somos éticos, que somos puntuales. Entonces es muy importante eso también. Ahora, también esto entra en preguntas de entrevista. Generalmente nos piden lo que son habilidades, destrezas que tengamos para aportar a la empresa, a la institución que nosotros postulemos. Ahora, eso es muy importante. Los errores más comunes a la presentación de un currículum vitae que he visto también yo, uno es la foto que colocamos. Generalmente, ahora, desde el año 2024, generalmente
tratan de no colocar una foto en el currículum vitae. Hay un formato que ya no se coloca. Ahora, pero comúnmente sí se coloca, pero las fotos deben ser formales. El principal error es que colocan fotos que no son formales. Fotos con ropa que no es formal, con ropa casual, generalmente colocan, con ropa cómoda, por así decirlo. Entonces eso tal vez pueda jugarte en contra, porque no ven esa formalidad al querer trabajar. Y mucho depende eso también del lugar que estés postulando. Si vas a postular para ser un docente, sí o sí tienes que ir formal. Si vas a ir para el área de administración o el área de recursos humanos, igual debe ser de formal. Generalmente el ámbito profesional, cuando salimos de una carrera y queremos trabajar con lo que hemos estudiado, con la licenciatura que hemos estudiado, sí o sí debe ser formal. Ahora, en ámbitos que son antes de estudiar una carrera, como trabajos remotos, que sí o tal vez te piden un currículum vitae, puede ser que puedas colocar una ropa casual, pero generalmente se recomienda que sea una ropa que sea formal para la fotografía. Ahora, otro que se encuentra muy común son los errores ortográficos. Entonces, revisar muy bien antes de presentar, de imprimir tu currículum vitae, revisar la ortografía. Porque generalmente los recursos humanos para descartar buscan estos ciertos puntos para ir descartando a las personas, para contratarlos o no. Otro, el exceso de abreviaturas. Muchas veces abreviamos mucho para que nos entre en una sola hoja. Entonces decimos que el currículum vitae tiene que ser de una sola hoja y entonces empezamos a abreviar para que ingrese en una sola página. Entonces lo recomendable es no realizar eso. Otros errores, uno, que el CV sea muy largo, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Y generalmente los de recursos humanos no leen todo. Lo principal que leen es el nombre, la carrera que has estudiado, habilidades básicas que tengas, la experiencia laboral que hayas tenido, y eso es todo. Es todo lo que leen. Y buscan un número de contacto para ver para contactarte y contratarte. Generalmente es todo lo que leen. Lo demás que añades, cursos que hayas pasado, generalmente no los revisan. Entonces, generalmente, por eso les digo, tratar de hacerlo lo más resumido posible para que ellos puedan tener esa facilidad de leerlo y puedan comprender de a quién están contratando y que ustedes son la mejor opción. Otro punto, experiencias irrelevantes. Experiencias irrelevantes son, por ejemplo, que nosotros coloquemos, si hay un trabajo para el área de docencia, nosotros coloquemos experiencias que hayamos tenido más antes de ser profesionales. Cuando éramos estudiantes, he atendido cafeterías, he atendido una fotocopiadora, entonces generalmente eso no sirve. Entonces solo enfocarse en el ámbito que están buscando. Si están buscando un docente, solo enfocarse en esos estudios. Cursos y estudios solo en docencia. No mezclar otros cursos y no colocar estas experiencias irrelevantes que teníamos antes. Ahora, también mentiras o exageraciones. Muchas veces exageramos en nuestro currículum vitae para que nos contraten. Generalmente exageramos en habilidades, destrezas que tenemos. Exageramos un poco, colocamos que somos puntuales, pero hay veces somos impuntuales. Colocamos que somos responsables, pero hay veces somos irresponsables. O exageramos en cosas. Por ejemplo, podemos decir que yo trabajaba en ventas, coloco, y el puesto es de ventas. Coloco que yo en mi anterior trabajo duplicaba las ventas en mi ámbito laboral, pero sin en cambio es una exageración, porque es muy difícil que alguien duplique las ventas. Tendrías que ser muy bueno para realizar ese tipo de ventas. Entonces generalmente llegan a subir los 15, 10% en el ámbito de ventas. Entonces no exagerar mucho y no colocar muchas mentiras. Puedes colocar ciertos detalles, ciertas mentiras, pero no que sean tan exageradas. Ahora, la preparación para entrevistas. Generalmente después de entregar un currículum vitae, como es la presentación escrita. El currículum vitae es la presentación escrita. La entrevista es la que comprueba esto. Entonces, entre los dos tienen que coincidir. No puede decir en mi entrevista que soy puntual y llegar tarde a la entrevista. Digo, en el currículum vitae no puede decir que soy puntual y llegar tarde a la entrevista. Sería algo ilógico.
que no cumpliría, que no concuerda. Entonces, lo que coloques acá, similares preguntas te van a hacer en la entrevista. Entonces, ahora, ¿qué tienes que hacer antes de ir a una entrevista? Primero, investigar sobre la empresa. ¿A dónde estás yendo? ¿De qué se trata la empresa? ¿Qué venden? ¿Qué productos hacen? En el ámbito que vos vas a desempeñar, ¿qué hace esa persona que, en el cargo que vos vas a ocupar, qué hace esa persona de ese cargo? Entonces, investigar un poco de eso. También ensayar respuestas comunes que más adelante les voy a decir para que ustedes también puedan practicar. Llevar copias del CV también. Ahora, ¿qué tienes que investigar de una empresa? Como les decía, uno, una breve parte, la historia, para que entiendas cómo se ha formado, para que más o menos tengas una noción de la empresa, la historia. Después, la misión que tiene la empresa, porque eso te va a ayudar a saber a dónde está direccionado o a dónde quiere ir la empresa y qué vas a contribuir vos para ayudarlos a llegar a ese punto que están buscando ellos. Valores que tengan comúnmente las empresas o las instituciones. Ahora, esto es muy importante, los proyectos recientes que ya han tenido. ¿Con qué proyectos generalmente trabajan ellos? Entonces tú en ese ámbito tratar de contribuir a esos proyectos. En las preguntas generalmente son esas. ¿En qué vas a contribuir? ¿Qué va a contribuir tu persona como profesional en ayudarme a elaborar los proyectos de la empresa o culminar esos proyectos de la empresa? Ahora también, generalmente cuando vas a una entrevista, la primera impresión cuenta y generalmente tiene que ser una vestimenta formal. Formal, por más que sea cualquier trabajo, sí o sí tiene que ser formal. Porque generalmente las personas juzgan por cómo te ves. Si vas desarreglado o llegas tarde o no vas vestido bien o no, vas con capucha, con gorro, generalmente no te van a tomar muy en serio y va a haber varios postulantes que van a querer el trabajo. Entonces, ir con una vestimenta formal. Otro punto es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal al momento de la entrevista, porque generalmente los que realizan los de recursos humanos o bien son psicólogos o bien son administradores. Entonces, ven todo eso, todo el aspecto de cómo te mueves, si sonríes, si te pones nervioso. Entonces, generalmente es importante, uno, la postura, que coloques una postura erguida, que estés, por así decirlo, seguro de las palabras que estés diciendo. También que tengas un cierto contacto visual. No te digo que todo el tiempo lo andes mirando a los ojos, sino que paulatinamente tengas un contacto visual con el entrevistador para que no piense que estés imaginando cosas o que no le estés tomando atención, ¿ya? Otro punto importante es una sonrisa natural. No estar serios por completo, porque generalmente cuando todas las empresas buscan un empleado que trabaje en equipo, que tenga esa soltura con trabajar con demás personas, y si es atención al cliente, peor. Sí o sí tienes que tener esa amabilidad para trabajar con demás personas. Entonces, si tú eres una persona seria y muestras esto en la entrevista, generalmente vas a tener menos puntos que otras personas que hayan mostrado esa facilidad al momento de interactuar con la persona y mostrar sus emociones y cuando están felices, sonrientes y esas cosas. Ahora, también es muy importante lo que son los gestos. Utilizar gestos moderados. No exagerar los gestos, porque generalmente cuando ya te contratan, te pueden decir, vas a ganar 10.000 bolivianos, y 10.000 bolivianos por mes, y puedes ponerte muy sonriente o muy alegre, o te pueden decir, vas a ganar 1.500 por mes, y puedes ponerte medio que en otro lugar me han ofrecido mejor o algo así. Entonces, los gestos también son muy importantes. Ahora, y este punto es muy importante, la voz clara y segura. Generalmente cuando te hacen una entrevista, tienes que responder de la manera más clara y de la manera más segura posible. ¿Por qué? Generalmente esto te juega muchos puntos a favor
o te puede jugar muchos puntos en contra. Cuando una persona te pregunta y tú estás balbuceando o no respondes concretamente a las preguntas que te están diciendo, puede jugarte en contra porque puede decir que seas una persona insegura, que seas una persona tal vez que no tiene esa dificultad de hablar, y peor si es en ámbitos de ventas, en ámbitos de atención al cliente, en ámbitos de docencia, peor. Entonces, generalmente, utilizar mucho esto, hablar correctamente, hablar seguro, para que puedan entenderte y puedas decir todo lo que tú puedes contribuir a la empresa y para que te contraten. Ahora, ¿qué preguntas generalmente te hacen en una entrevista? La primera pregunta siempre generalmente es, háblame de ti. El háblame de ti no hace que tú vayas y empieces a hablarle desde tu nacimiento. Es decir, yo he nacido en tal lugar, no te pide tu bibliografía, sino te pide tu perfil profesional y en el ámbito que estén buscando el trabajo. Generalmente es eso. Entonces, el háblame de ti es muy importante. Otro punto es las fortalezas y las debilidades. Generalmente aquí es donde muchas personas tienen problemas. ¿Por qué? En fortalezas son fáciles de decirlas. Soy puntual, responsable, ético. Hay miles de fortalezas que se pueden utilizar. En debilidades es donde nos cuesta más, porque nosotros no sabemos autojuzgarnos. Lice, ¿me puede pasar el micrófono, por favor? Ya. Generalmente, en las debilidades es donde más tenemos problemas. Y ahorita vamos a ver, a ver, hola, listo. A ver, pasamos el micrófono. Ya. Dime una debilidad que tú tengas profesionalmente. Ya. Una debilidad que tengas. Tal vez, tal vez ser un poco impuntual, o sea, o confiarme mucho en la obra. Ya. Una debilidad que tengas. Tal vez expresar con claridad lo que pienso y cómo voy a hacer las cosas, podría ser. Ya. Una debilidad que tengas. Soy muy honesta. Ya. Una debilidad que tengas. Que no sé decir que no. Ya. Una habilidad que tengas. Habilidad, Debilidad. debilidad que tenga, que me exigir demasiado. Ya. Una debilidad que tengas. Me pongo nerviosa. Ya. Una debilidad que tengas. Expresarme claramente, Ya. Una debilidad que tengas. ponerme nerviosa al hablar, Ya. Una debilidad que tengas. Perder la paciencia. Perder la paciencia. Generalmente, si ustedes mismos se autoevalúan, nos cuesta más buscar debilidades en nosotros mismos. Y generalmente yo he escuchado, cuando he hecho entrevistas, esta es muy común. Decir, no sé si sea una debilidad, pero yo soy muy perfeccionista. No sé si la han escuchado eso. ¿No ve? Y generalmente, ¿ustedes creen que ser perfeccionista es una debilidad? Levanten la mano los que creen que es una debilidad. Los que creen que no. ¿Ves? Generalmente pasa eso. Que en esta parte tratan de agarrarnos a nosotros en las entrevistas de las fortalezas y las debilidades. Porque fortalezas podemos decir, me puedo pasar todo el día diciendo fortalezas. Pero debilidades son las que más nos cuestan. Entonces, estas preguntas son muy comunes, entonces tratar de analizar. Ahora, más rato les voy a decir tips de cómo pueden salir de esta. Ahora, otro punto hablando es ¿por qué contratarte? ¿Por qué puedo contratarte a ti y no a ti? O no a ella. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Entonces, también igual hay respuestas para eso que ahorita les voy a explicar. También otra pregunta muy frecuente es ¿por qué quieres trabajar aquí y no en otra empresa? No al frente que pagan mejor,
no al costado que pagan más, pero tienes más tiempo. Entonces, generalmente son las preguntas más frecuentes que hacen en una entrevista. Ahora, en las respuestas que podemos decir en Háblame de ti primero, las respuestas que te pueden sacar del paso. Uno, decir una breve presentación de profesional, generalmente profesional, solo en el ámbito profesional, breve. Tiene que ser lo más conciso posible. Soy licenciado en Ciencias de Educación con una experiencia de 5 o 6 años, depende de la experiencia que tengas, 2 años de experiencia, en ámbitos de docencia, en colegios, institutos y así. Ahora, también puedes añadir en qué vas a contribuir en la empresa o en qué piensas contribuir en la empresa. Ahora, lo que no debes de hacer es decir tu bibliografía personal, como ya les dije antes, no decir, yo he nacido en tal lugar, en tal provincia, o he nacido en tal hospital. Entonces, generalmente eso no les interesa a los entrevistadores de recursos humanos. La otra pregunta es fortalezas y debilidades. En las fortalezas, generalmente, ya sabemos cuáles son nuestras fortalezas. Ahora, las debilidades, generalmente, cuando tengamos una debilidad, ser sinceros y colocar una debilidad, pero al último, en la oración, decir que estoy trabajando en ello. Si digamos, aquí me decían que soy tal vez impuntual, entonces, pero decir, soy impuntual, pero estoy trabajando en ello. Entonces, suena un poco más despacio el golpe que vas a dar, porque no suena que soy impuntual y eso va a jugarte mucho en contra. Entonces, si vos dices, soy impuntual, pero estoy trabajando en ello, estoy tratando de llegar cada vez, o estoy tratando de colocar mi alarma 5 minutos antes, o de venir 10 minutos antes, estoy trabajando en ello, te puede ayudar y sacar del paso. Generalmente acá puedes solo utilizar una debilidad y tratar de alargarla. Y aquí en fortalezas generalmente puedes decir 5, 6, 7 fortalezas que contribuyan al trabajo que están buscando. Entonces, si es para docencia, por ejemplo, ¿qué tienes que tener para ser un buen docente? Un buen manejo de aula, tener paciencia, liderazgo dinámico. Entonces, generalmente, decir esas fortalezas para que contribuyan a lo que están buscando. Y eso te va a ayudar a que te den el trabajo. Ahora, el por qué debo de contratarte. Destacar acá las habilidades, los logros y la motivación que tienes para ingresar a la empresa, a la institución o al lugar que estás postulando. Entonces, primero destacamos habilidades que tenga, que me sirvan para el trabajo que están buscando. La motivación que tengo yo para ingresar a esa institución, a ese colegio, a ese centro, al lugar que estoy postulando. Entonces, generalmente, explicar en cortas palabras eso. Ahora, en la siguiente pregunta es, ¿por qué quieres trabajar aquí? Ahora, para responder esto, debes conectar, uno, las metas que tengas personalmente y las metas que hayas investigado sobre la empresa. Estos dos puntos te van a ayudar mucho. Las metas que tengas vos personales, por ejemplo, desarrollar mejor tus habilidades blandas, pero también con las metas que tengan en la empresa, por ejemplo, gestión de proyectos, o sea, que ellos gestionen proyectos. Entonces, ¿tú en qué vas a contribuir? Entonces, ¿qué metas personales tú tienes? Mejorar mis habilidades en evaluación de proyectos. Entonces, ¿esto va a ayudar a contribuir lo que es la gestión de proyectos? Sí, generalmente sí. Entonces, tú ayudas a eso. Entonces, tratas de explicar esto, que tú quieres y te sientes motivado porque tienes una vasta experiencia en gestión de proyectos, elaboración de proyectos, entonces en la realización de proyectos y conjuntamente con lo que ustedes están buscando en el ámbito de proyectos y los proyectos que ustedes conllevan, que ustedes llevan a cargo durante estos años, yo puedo llegar a contribuir en mucho porque yo sé de cómo se maneja, cómo se evalúa este tipo de proyectos y eso va a hacer que tengas puntos a favor para que te contraten.
Ahora, generalmente en la última parte de una entrevista es el cierre. Ahora, generalmente en el cierre ya mucho depende de cómo haya sido el desenvolvimiento de tu persona y las preguntas que hayas respondido. Generalmente con las preguntas que te hagan en el lapso de la entrevista van y descartan personas cuando hay solo una vacante. Por ejemplo, hay una vacante y generalmente hay 4 o 5 postulantes. Entonces es muy importante prepararse para una entrevista. Ahora, al culminar se debe uno agradecer, mostrar interés por el trabajo y disposición de tiempo. Cuando vas a buscar trabajo siempre prestar una disposición de tiempo. Porque generalmente te pueden decir que vas a trabajar en la mañana, pero viendo las capacidades y habilidades que tengas, te pueden decir que el trabajo va a ser para la tarde. Entonces, tratar de mostrar esa disposición, si es que tuvieras tiempo, o si es que no tuvieras, reglamentarlo en un inicio. Decir que esta cantidad de tiempo, el tiempo que yo dispongo son por las mañanas, o el tiempo que yo dispongo son por las tardes. Entonces, generalmente eso también, tratar de reglamentarlo ustedes. Ahora, si es que ellos buscan no, ustedes tienen el tiempo posible, las 8 horas, entonces mostrar disposición de tiempo y disposición de ti por mejorar, aprender, por contribuir en la empresa. Y con esto terminaría. Generalmente, como ya les decía, la entrevista y lo que es el currículum vitae son muy importantes para entrar a un trabajo. Generalmente son las 2 primeras herramientas e instrumentos que buscan los reclutadores o los de recursos humanos para encontrar un postulante a una cierta vacante. Entonces, me voy con esta frase que dice, el mejor empleo no se busca, se conquista con preparación. Muchas veces buscamos empleos y no estamos preparados para ese empleo. No estamos preparados para la entrevista, no hacemos un buen currículum y eso puede jugarnos en contra, porque a la primera nos pueden descartar. Generalmente estamos en un ámbito muy competitivo, donde para ir a buscar trabajo van 10, 15 a un solo puesto. Y competimos con personas que ya han hecho diplomados, competimos con personas que tienen más habilidades, competimos con personas que tienen más estudios o que tienen mayor experiencia. Entonces, la preparación va a ser muy importante para que te den el trabajo. Prepararte en el ámbito de que no por ser tu primer trabajo o tu primer empleo, no tengas la misma capacidad de realizarlo que otra persona que ya ha tenido experiencia, que ya tenga más años en el ámbito laboral. Entonces, es un ámbito muy competitivo y tú tienes que demostrar ahí que tienes las habilidades y la capacidad de desarrollarte y la capacidad de ser mejor que las demás personas o los demás postulantes y que tú eres la mejor opción para eso. Listo, muchas gracias. Espero que les haya gustado. No sé si tuvieran preguntas, dudas, consultas. Pueden levantar la manito. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es mm, sobre esta frase que dice el mejor empleo conquista con preparación. ¿Tú qué opinarías con esos puestos que ya están comprados? Porque uno se esmera preparándose, pero contratan al menos indicado. Sí, generalmente tenemos el ámbito, los grandes cargos generalmente, hasta cargos que son muy pequeños, hay veces son generalmente por contactos. Y yo creo que es muy importante generar contactos desde la universidad, porque esto te ayuda, uno, a que puedas acomodarte a un empleo. Ahora, si es que vos no tienes contactos, generalmente es muy difícil competir con esas personas que ya son amiguitos del jefe, que ya son amiguitos del que está contratando, y es muy complicado ese nivel de competitividad. Para mí se me hace muy desleal esa competencia,
porque es muy indiferente a una persona joven que no tiene contactos, que no tiene nada y que ha tenido mucho sacrificio por estudiar un diplomado, por terminar su carrera, a una persona que tal vez no ha hecho ni un diplomado, pero sí tiene el contacto, sí tiene a la persona que le puede dar el trabajo. Entonces es en el ámbito que vivimos, pero no me parece que contraten a personas que generalmente no están capacitadas y generalmente son por el amiguito o tal vez por el debajo de la mesa colocar billetes. Entonces no es ético, por así decirlo, y no es justo competir con esas personas. Y no hay un nivel de competitividad porque generalmente van a escoger a esa persona. Agradecemos a quienes nos están acompañando también por las redes sociales. Acá en la señal de TikTok nos indican, nos hacen una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre hoja de vida y currículum vitae? Ya. El currículum vitae generalmente es en el ámbito profesional y la hoja de vida puede ser en un ámbito generalmente que no es profesional, pero en experiencias laborales que hayamos tenido. Entonces, esto nos puede servir antes, cuando buscamos trabajos, por ejemplo, para trabajar en una cafetería, como cajero o algo. Entonces, generalmente que no sean trabajos profesionales. Y el currículum vitae meramente profesional. ¿Ya? ¿Otra pregunta que tuviera? ¿Consultas? ¿Dudas? Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, si no es una pregunta, es más como que quisiera saber su opinión sobre lo que es en empresas grandes, cuando apuntamos a trabajar en una empresa grande o en sí reconocida, siempre piden experiencia, ya, y muchos al lanzarse al mercado laboral nos piden, o sea, no quien sea te da la experiencia. Es difícil encontrar un lugar donde eres novato y no te dan la experiencia. Entonces, la pregunta es, incluso eso es algo muy cliché en Facebook, cuando dicen, se debería hacer un estudio actualmente de lo que es el mercado laboral para apuntar y estudiar una carrera que realmente esté referida con lo que es el futuro y que nos aporte, porque hay carreras que básicamente pues ya no aplican, digamos, a la era en la que estamos. Entonces, ¿cómo hace uno o qué recomienda usted que deberíamos hacer para adquirir experiencia en un campo donde ya casi nadie da experiencia? Porque la mayoría quiere experiencia, pero ¿cómo armas tu experiencia, digamos? Ya. Muy buena la pregunta. Gracias por la pregunta. Sí, generalmente las empresas grandes, instituciones, siempre piden una experiencia laboral mínima de 2 años. Siempre te van a pedir una experiencia laboral mínima de 2 años. Y muchas veces cuando uno es recién titulado, no encuentra trabajo a la primera. Y la gran mayoría de profesionales se va a trabajar a otro rubro. Por ejemplo, personas que han estudiado psicología pasan a ser docentes. Personas que han estudiado medicina, no hay trabajo, empiezan a trabajar de docentes. Y no docentes en universidades, docentes en institutos, en lugares donde sí les puedan tal vez dar una plaza por los estudios que han tenido. Pero para profesionales, otros profesionales de áreas sociales, generalmente no hay trabajo. Y es muy difícil acomodarse a un empleo donde generalmente no tanto te contribuyan con el factor económico, pero también es muy importante, porque para eso hemos estudiado. Estudiamos para también percibir un poco lo que es la economía, mejorar nuestra economía. Pero muchas veces los primeros trabajos que podemos conseguir generalmente son con sueldos mínimos o por debajo del mínimo. Sueldos que son, por así decirlos, que no te alcanzan. Entonces, yo creo que es muy importante que uno como profesional pueda abrirse paso. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando ciencia de educación, entre compañeros decíamos que no había trabajo, que no había, o sea, nadie nos iba a contratar porque éramos muchos, éramos hartos.
En nuestro curso éramos 80 estudiantes, 80 estudiantes. Imagínense los demás cursos, porque no solo éramos nosotros, nosotros éramos los de administración, los de psicopedagogía eran aparte, otra cantidad, los de currículum eran aparte, otra cantidad. Entonces éramos hartos estudiantes que íbamos a salir, egresar, que nos íbamos a titular y íbamos a salir al mercado laboral. Iba a haber porque no era la única universidad, hay universidades públicas, hay universidades privadas, institutos superiores, entonces todos es un nivel de competencia. Entonces generalmente yo creo que la gran mayoría trata de emprender, de buscarse uno mismo el trabajo. Entre amigos hemos tratado de abrir ciertas cosas, hemos tratado de abrir lo que es ¿cómo decirlo? Una ayuda para la elaboración de tesis, monografías, porque generalmente nos enseñan a nosotros a elaborar monografías, tesis, proyectos, y entonces generalmente nosotros hacíamos eso. Colaborábamos a personas que estaban realizando tesis, a las personas que estaban realizando maestrías, a las personas que estaban realizando diplomados y que no podían realizarlo. Nosotros realizábamos ese tipo de proyectos. Entonces, ese emprendimiento hace que nosotros tengamos un factor económico, pero no con ese emprendimiento nosotros no teníamos experiencia laboral, no conseguíamos experiencia laboral. Y generalmente, ¿cómo conseguimos experiencia laboral? Con pasantías. Con pasantías que generalmente no son remuneradas. Son pasantías para ganar experiencia laboral, solo para ganar experiencia laboral. Pasantías de 1 año, pasantías de 2 años, para ganar experiencia laboral. Y generalmente es eso. Entonces, yo creo que primero si es que no consigue trabajo, creo que uno mismo debe abrirse las puertas, intentar abrirse las puertas. Ahora, también lo que pasa es que cuando nosotros no conseguimos un empleo, tratamos de seguir estudiando para que tal vez así nos contrate. O sea, hacemos diplomados, tal vez hacemos una maestría más y tal vez así ya tengamos nuestra primera oportunidad. Pero ya no hayamos estudiado una maestría, igual vamos a seguir siendo, un docente. O sea, no te van a contratar con el nivel que estás estudiando. Y eso generalmente es un problema que tenemos todas las personas que recién hemos egresado, que recién nos hemos titulado, y es un problema frecuente. Y yo creo que, creo que debería tomarse medidas el Estado y también el gobierno, las gobernaciones y las alcaldías, para que den oportunidades y den plazas a un cierto porcentaje de nuevos titulados, nuevos egresados, para generar lo que son la experiencia laboral más que todo. Otra pregunta que tuvieran. Nos escriben por el TikTok y señalan, ¿sería recomendable solicitar una respuesta inmediata al terminar una entrevista y no esperar a ser llamado? Sí, generalmente cuando te dicen, nosotros te llamamos, lo muy común es porque tal vez no te den el empleo. Generalmente cuando ya entregas tu currículum vitae, entregas más antes y luego vienes con tu entrevista, en la entrevista ya escogen a la persona que va a trabajar. Entonces, si te dicen, nosotros te llamamos, es porque van a escoger a otra, o hay en la posibilidad de escoger a 2 personas o a 3 personas. Entonces, esas 3 personas tratan de analizarlo en una reunión, buscar, decir quién tiene mejores habilidades, quién puede servir para dar tal cargo. Entonces, pero si ya netamente de los 5 postulantes hay uno que resalta, a esa persona le dice. Y a los demás les dicen, nosotros te llamamos o nosotros nos contactamos contigo. ¿Para qué? Por si esta persona no me sirve o denuncia o a él no le gusta y se va, tengo 4 personas aquí en la fila esperando. Entonces, el nosotros te llamamos sirve como una reserva para las empresas. Porque si esta persona se va o se va de vacaciones algún día, estas personas las llamas y las traes porque estaban interesadas en el empleo que tú estabas ofreciendo. Generalmente se los dicen a 2, 3, pero hay veces, generalmente al principio empiezan a descartar. Pero lo que se recomienda es tener paciencia, 24 horas, una semana, y después de una semana ya descartar el trabajo, si es que no te llaman en una semana, porque ya han contratado a otra persona. Aquí hay una preguntita. Sí, aquí. Buenas tardes. Más que una pregunta, ¿no? Es una experiencia.
digamos, referente a lo que es una entrevista con un currículum. Bueno, una vez en un caso que yo me estaba postulando para una empresa, que estaban llamando, en un solo día se ha abierto una convocatoria. Entonces eran los que tenían el tiempo y preparado, digamos, bien su... Es bueno también preparar el currículum mientras vayas adquiriendo más trabajos, o sea, ya ponerlo. La cuestión es de que yo fui, pero no, estaba listo mi currículum, solo que no estaba yo presentable, digamos, no estaba formal. La cuestión es de que me dicen ahí, me miran así, y yo tenía pues un certificado que ellos han pedido específicamente. Y yo tenía ese certificado, pero por mi apariencia, digamos, o por lo que me veían medio que jovencita, ¿no ven? No me querían dar el trabajo y solo me he dicho, te vamos a llamar. Cuando había harta gente que tenían pues así, o sea, un buen grosor de puro experiencia, ¿no? Y yo les digo, ¿qué te han dicho a ti? O sea, mi curiosidad, ya yo me fui y me dicen, no, es que no tengo ese certificado y por eso me han dicho que me van a volver a llamar. Pero yo he dicho, pero yo tengo ese certificado. Y yo he ido, he ido a reclamar, pues, y me han contratado ya. Pero, o sea, digamos, sí es un poco, digamos, em, igual se sufre discriminación cuando uno también va, va, espera, va a una entrevista o algo así. Y esto es un poco malo también de personas que también deberían de estar, deberían de tener un poco de ética digamos, de capacidad también de tratar con gente, porque hay gente que bajo su poder de votar o recibir gente se aprovecha. ¿Y tú qué opinas de eso? Ya. Generalmente, el personal de recursos humanos, cuando solo hay una vacante o dos vacantes para hartos postulantes, utilizan el método de descarte. Empiezan a descartar personas que no cumplan con ciertos requisitos, primero en el currículum, que no tengan ciertos estudios, luego empiezan a descartar ciertas personas en entrevistas, por ya sea incongruencias entre ambos documentos, entre la entrevista y el currículum vitae o la hoja de vida, o porque la persona no está presentable, porque la persona no se comunica bien, no tiene una comunicación efectiva. Entonces generalmente es eso. Es muy, por así decirlo, discriminatorio lo que decías, que empiezan a decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y generalmente esto pasa en ámbitos de atención a clientes, recepcionistas, porque buscan una persona generalmente con, lo dicen como, ¿cómo lo dicen? Cuando van, buena presencia, buena presencia. ¿Y qué hace referencia a una buena presencia? Ajá. Y generalmente esa buena presencia también incluye belleza, que la persona sea bonita. Eso quiere decir buena presencia. O sea, indirectamente. No te dicen directamente que seas bonito. O sea, indirectamente te dicen eso. Y eso pasa, y eso es un nivel de descarte. Entonces también puede ser una discriminación, porque buscan, no sé, un tipo de personas que ya han tenido. Si es una recepcionista, entonces buscan que sea presentable y que tenga buena presencia. Entonces generalmente es eso. Sí, igual. El hecho de que seas joven y el hecho de que no tengas experiencia laboral, igual te juega en contra. Porque a ellos no les conviene enseñar a una persona. Ellos no quieren enseñar a una persona a trabajar. Ajá. Ellos quieren una persona que venga directo a ocupar el puesto y empiece a trabajar solo. Entonces, por eso es bueno en las entrevistas mostrar nuestro nivel de competitividad. En la entrevista decir de qué eres capaz, qué puedes hacer, de qué eres capaz, qué has aprendido en todo lo que has estudiado. Entonces, generalmente es eso, demostrar en la entrevista, porque es la única forma en la que puedes hablar y mostrar todo lo que has escrito en tu currículum vitae. ¿Pregunta que tuviera? Un nuevo mensaje de TikTok. ¿Hasta qué edad un profesional podría conseguir trabajo? Esto por las personas mayores que estudian. Generalmente, o sea, todas las personas todas las personas buscamos empleabilidad, buscamos un trabajo, un empleo. Generalmente no hay un límite de edad. Generalmente hay personas que van estudiando, como les dije, estudian licenciatura, no consiguen trabajo, estudian un diplomado. No consiguen trabajo, una maestría. No consiguen trabajo, un doctorado. Pero esto a costa de trabajar en trabajos remotos que no sean del ámbito que haya estudiado. Entonces,
acumulan tantos estudios que el tiempo se les va. Ya tienen 35, 40 años y nunca han tenido su primera experiencia laboral. Y después ya no aceptan, porque ya tienen 40 años, no aceptan ir a hacer su primera experiencia laboral como pasante, porque a ellos no les conviene. Han invertido tanta plata en un diplomado, tanta plata en una maestría, tanta plata en un doctorado, y ya no les conviene. Entonces sí o sí buscan un trabajo que sí o sí esté acorde al nivel de estudios que ellos han estudiado. Entonces es muy complicado. Pero en general el nivel de edades no existe. O sea, cualquier persona, pues una persona joven, tanto una persona mayor, tiene las mismas capacidades y habilidades para ocupar un puesto, ocupar cierto puesto. Entonces generalmente no hay un límite de edad. ¿Pregunta? ¿Otra duda? ¿Consulta? Allá. Ya, ok. Esta es más para la etapa de entrevistas y yo quisiera saber qué directriz se podría tomar en cuenta al momento de responder cuando te preguntan, ¿no?, sobre la pretensión salarial. Ya. Generalmente, la pretensión salarial que tú vayas, que te digan, digamos, por ejemplo, es mucho depende al cargo y a la experiencia laboral que tú tengas. Entonces, tienes que hacer un análisis de todo eso. Si es que tú tienes una experiencia laboral antes previa, ya tienes por lo menos cuánto has cobrado en tu anterior trabajo. Entonces, entre medio de eso, tú puedes aumentar un poquito o tal vez manejar el mismo estándar de cobro. Entonces, si es que en tu anterior trabajo cobrabas el sueldo mínimo 2.500, digamos, por ejemplo, entonces puedes decir, mi pretensión salarial es 2.500. Y ser directo. No decir, lo que usted disponga, y a ustedes van a dar 1.000 bolivianos. Ajá, 20 pesos para tu pasaje. Entonces, generalmente, no decir sí o sí, ser seguros en eso. Ahora, si es que tú no tienes ni una experiencia laboral, lo que único que te respalda es la ley. Entonces, el sueldo mínimo. Entonces, decir lo mínimo, el sueldo mínimo. Generalmente, manejar si es tu primera experiencia laboral. Ahora, si ya has tenido una experiencia laboral antes previa, entonces tratar de delimitar entre la experiencia laboral que ya has tenido, tratar de subirle un poco más o mantener ese nivel que cobrabas. Entonces, tratar de manejar eso, esas directrices. ¿Otra consulta que tuviera? ¿Preguntas, dudas? ¿Aportes? Sí, muy bien. Gracias por su atención. Espero que realmente les haya gustado, espero que hayan aprendido algo, que se les haya quedado algo para que ustedes puedan desarrollarse. Muchas gracias también a las redes sociales, a Facebook, TikTok, que nos están acompañando también en la transmisión. Gracias por las preguntas que nos han realizado. Estamos a su disposición. Cualquier duda, pregunta, pueden seguir preguntando, después vamos a seguir respondiendo. Muchas gracias, realmente muchas gracias, y nos vemos en la próxima, el próximo martes. Estar atentos, el próximo martes igual vamos a lanzar otro pequeño taller y les agradezco, muchas gracias. Mi nombre es Alan Cristian Callisaya, un gusto.